Hola a todos, bienvenidos a una nueva explicación sobre la gramática inglesa. En esta ocasión vamos a explicar el presente simple. Básicamente, el presente simple es el tiempo verbal que se utiliza para hablar de las cosas que se hacen habitualmente en el presente. Vamos a empezar explicando la estructura. En el modo afirmativo, la estructura sería la siguiente: el sujeto más el verbo en la forma base, más objetos o complementos. En el ejemplo, I play football. I sería el sujeto, play sería el verbo y football sería el objeto o complemento. Como veis en los ejemplos, debemos tener en cuenta que en la tercera persona del singular, he, she, it, se añade s al verbo. En las oraciones negativas la estructura sería parecida, pero añadiremos un elemento para darle sentido negativo al verbo, que sería el don't o el doesn't. Es lo que se llama un verbo auxiliar, porque complementa al verbo principal y es el que se utiliza para, en este caso, negar. Como vemos en el ejemplo, en la tercera persona del singular utilizaremos doesn't, pero no le añadiremos la s final al verbo principal, y el don't para el resto de sujetos. Para oraciones interrogativas, el orden cambiaría un poco. En primer lugar, situaremos el verbo auxiliar do o does. En segundo lugar, el sujeto, después el verbo y después los complementos u objetos. Y, por supuesto, al final se pondrá el signo de interrogación. Lo mismo que antes. Para el sujeto he, she o it utilizaremos el verbo auxiliar does. Y al verbo principal no se le añade la s. Aunque así con fórmulas parece demasiada información, una buena manera de recordar las estructuras gramaticales al principio es estudiarse solamente un ejemplo básico de cada una de las formas y tenerlo en mente cuando estéis escribiendo. Hemos visto la estructura, ahora vamos a ver cuándo utilizaremos el presente simple. El presente simple lo utilizaremos para expresar hábitos, acciones que se repiten a lo largo del tiempo, situaciones que no cambian y emociones y deseos que tenemos en el presente. También para expresar verdades generales, universales. Y por último, para hablar sobre las cosas que tienes planeadas en el futuro. Ahora veremos algunos ejemplos. I play football every weekend. Expresa un hábito, una acción que repetimos todas las semanas. They love Paris. En este caso, expresa una emoción. Vamos con las verdades generales. People need food. La gente necesita comida. It snows in winter here. Nieva en invierno aquí. 2 and 2 make 4. 2 y 2 son 4. Vamos a ver la tercera situación. The last train to Madrid leaves at 22:30. His father retires in 2 years. Christmas Eve is on a Tuesday. Se refiere a algo que está programado en el futuro. Suele ir acompañado de una fecha u hora marcada. Ahora os voy a decir alguna manera para identificar el presente simple. Esto es más que nada para que sepáis completar las actividades correctamente. Habitualmente utilizamos complementos en todas las frases en general y son los que nos ayudan a identificar en qué tiempo verbal hablamos. En presente simple tenemos, por una parte, los adverbios de frecuencia, que obviamente nos indican con qué frecuencia realizamos la acción. Y tenemos otras expresiones de tiempo. Vamos a ver cuáles son. Como adverbios de frecuencia tenemos always, often, usually, seldom, never. Una particularidad es el orden en que aparecen. Suelen aparecer siempre entre el verbo y el sujeto, en excepción del verbo to be. En este caso aparecen después de este verbo. Entonces, si vemos en un ejercicio de rellenar un adverbio de frecuencia, lo más probable es que el verbo vaya en presente simple. Por otras expresiones de tiempo nos referimos a every Monday, Tuesday, every day, once a week, on Mondays, etc. Es decir, todas las que nos indiquen una frecuencia. Estas suelen ir al final de la oración en la mayoría de los casos.
Ahora vamos a practicar un poco lo aprendido. Podéis parar el vídeo para tener más tiempo para resolver los ejercicios planteados. En el primer ejercicio tenemos que completar las oraciones de la derecha con los verbos de la izquierda. Recordad que la tercera persona del singular es diferente al resto. Vamos a ver las respuestas. En el segundo ejercicio tenemos que rellenar los huecos con la forma correcta del presente del verbo entre paréntesis. Vamos a ver las respuestas. Esto es todo por ahora, muchas gracias por ver el vídeo. Ahora a seguir practicando lo aprendido y si tenéis alguna duda podéis consultármela sin ningún problema.